Esto que te voy a contar probablemente ya lo hayas notado. El mundo cambia cada vez más rápido y entiendes menos lo que ocurre y sobre todo parece más inseguro lo que pasa a nuestro alrededor. Y siento decirte que estás en lo correcto. El mundo de hace un cuarto de siglo ya no existe y entre las víctimas de este cambio está el propio modelo mundial que se construyó en la segunda mitad del siglo XX. Así que hoy, en No es el fin del mundo, nos hacemos una pregunta. ¿Está la globalización en crisis? No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para hablar del futuro de la globalización, o de al menos qué puede ocurrir con ella, se han venido David Gómez. ¿Qué tal, David? Pues muy bien, Fernando. Bueno, Fernando o Sandro Rey, porque con ese tapete parece que vas a echar las cartas. Sí, como ya comentamos en episodios pasados, nuestro set, nuestro estudio de grabación ha sufrido un destartalamiento. Básicamente se nos han caído unas maderas y nuestra solución mágica y divina, casi divina porque efectivamente está para echar aquí unas cartas a ver si sale el duende y estas cosas, es echar una tela por encima, una tela muy de lugar brillante al lado de la autovía, pero bueno, que nos resuelve la papeleta. Además queda muy bien porque tú, David, llevas la camiseta del color de la tela y yo, que voy de negro, llevo el color de tu autonomía porque tu sección de la mesa ha sobrevivido a la caída, al colapso. Soy la República Srpska. Sí. Ahí. Sí. Tengo mi territorio autónomo dentro de este pequeño estado que no es el fin del mundo. Eres el Somalilandia de la mesa. el lugar que sobrevive al caos. Nosotros nos hemos convertido en un pequeño estado fallido. Sí. Y Alba Leiva, ¿qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Pues sigo ronca, sigo enferma, así que bueno, esto es el parte diario, como el médico que sale a leer cómo evoluciona el paciente. Es que esto es la situación, no es el fin del mundo, la globalización está en crisis, no lo sé, ahora lo hablaremos, pero nosotros estamos un poco en crisis porque entre bueno, esta voz que parezco otra persona y esta tela que me parece tremenda, la situación parece un poco precaria. Que tiene hasta buen tacto, a ti no te gusta. Es que Fernando está muy a tope con esta solución. Muy a tope. Yo no estoy nada a tope con esta solución, pero bueno, hay que continuar, así que por lo menos os echáis unas risas en YouTube viéndonos. Es una mezcla entre mantel de boda y canal random a las 3 de la mañana con la programación. Es muy canal random a las 3 de la mañana, pero bueno, vamos a intentar ser gente seria, supongo. Sí, esto no es la difunta Localia, mítico canal. No, pero se nota que estamos bajo mínimos, que estamos aquí en verano y nos bueno, está a veces costando. Pasan cosas y hay que reaccionar. Nos hemos conseguido sobreponer a la adversidad. Sí, hay que improvisar. No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita, ¿no? Y nosotros en este caso no necesitábamos exactamente a los maderos que tú conservas, que es por donde estaban metidos todos los cables, que los han decidido buscar un lugar mejor. Pero bueno, ahora os iremos también contando qué podéis hacer. De momento, vamos también con una cuestión importante y es que, como ya te dijimos hace unos episodios, si eres una persona a la que le gusta viajar por el mundo y estás buscando trabajo ahora mismo o conoces a alguien que esté buscando trabajo, ya digo, esto te interesa, porque Emirates, que es una de las aerolíneas internacionales más grandes del mundo, están buscando nuevo personal de vuelo. Así que trabajar en Emirates, que sepas que te permitirá descubrir más de 130 destinos, porque tienen rutas, vuelan a lugares como Nueva York o Tokio y, por supuesto, pasando por París. Y además vivirás en Dubái, que también tiene que ser toda una experiencia. En Emirates vas a recibir una formación en hospitalidad de primer nivel, vas a mejorar tu desarrollo profesional al tiempo que disfrutas de un salario libre de impuestos y alojamiento gratuito en Dubái, que, como decía, será tu nuevo hogar mientras exploras diferentes lugares del mundo. Así que si quieres aprovechar esta oportunidad o si sabes de alguien a quien le puede interesar, entra en la página web emiratesgroupcareers.com para presentar tu candidatura online. Esto No es el fin del mundo. Regresamos a nuestra mesa de tarot para adivinar el futuro de la globalización.
Así que lo primero de todo es, bueno, ¿por qué estamos hablando precisamente de una crisis de la globalización? Bueno, Fer, porque estamos experimentando unos cambios globales que están afectando a la globalización tal y como la conocemos a día de hoy, que es ese mundo donde la economía, las sociedades y la política están cada vez más interconectadas y donde la movilidad y las comunicaciones son más rápidas. Es verdad que en los últimos años hemos visto trabas a ese comercio, por ejemplo, con esas crisis de suministros, esa deriva proteccionista, esa guerra comercial entre Estados Unidos y China. También cómo los estados precisamente se han replegado en sí mismos con menos cooperación internacional, con esa crisis de Naciones Unidas, con conflictos internacionales cada vez más recurrentes y, en consecuencia, con una mayor desconfianza. Y todo ello al final afecta a la globalización hasta el punto en el que parece que está retrocediendo, que quizás vamos hacia una desglobalización. Eso es lo que vamos a debatir, pero bueno, en realidad esto no es así. Sí, esto precisamente es el debate que nos toca hoy, también descubrir un poco qué fue antes y luego la gallina, en el sentido de qué fue antes si la globalización o los estados matando el modelo de globalización que teníamos. Pero bueno, ya digo, es un debate que vamos a tener hoy de manera recurrente y profunda. ¿Tú, Alba, dirías que estamos ante el fin de la globalización? No diría que estamos ante el fin de la globalización. Bueno, justifique su respuesta. Justifique su respuesta. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que la globalización está mutando, está cambiando. Hay interconexiones que se están deteriorando, pero también están surgiendo otras nuevas. Entonces, vemos procesos de desglobalización, pero también procesos de profundizar en esa globalización. Están ocurriendo a la vez, aunque resulte contradictorio. Yo creo que vamos hacia un mundo más regionalizado, es decir, igual esa producción, esa economía, esos movimientos humanos ya no son tan amplios, ya no abarcan tanto en el planeta, ¿no? Sino que se circunscriben a regiones más concretas, a continentes o a alianzas entre países. También vamos a un mundo más centrado en la seguridad, con países, pues lo que comentaba David, más desconfiados, más pragmáticos, más recelosos, y esto nos puede llevar pues a una situación de mayor conflictividad, donde las alianzas de seguridad cobren más peso frente a otros modelos de gobernanza global. En el fondo lo que vemos es que la globalización es un proceso complejo que está en constante cambio y que es irreversible, así que no ha acabado, pero bueno, pues vamos a ver hacia dónde nos lleva. El tema, además, que tocamos hoy es algo que nos piden mucho. Por ejemplo, cuando damos charlas por ahí, yo qué sé, pues en eventos, foros, conferencias, tal, que nos piden, oye, por favor, venid a hablar de este tema y demás. Nos lo piden como si fuese una canción. No es que vayamos allá hacer bises, pero es cierto que, y me parece muy interesante eso que apuntas de que la globalización está mutando, porque por un lado habíamos asumido que la globalización que conocíamos iba a ser como eterna para siempre. Aquí asterisco, maldito seas Fukuyama, porque esto es culpa tuya otra vez. Mira, en el bingo de OM no nos pusieron lo de mencionar a Fukuyama. Yo creo que ya es un bingo en general de las relaciones internacionales, de la cantidad de papers y cosas que empiezan cagándose en Fukuyama, ¿no? Fukuyama es como el Bin Laden en el cartel de la CIA, el puesto del número 1 con la baraja esta de la CIA, de gente a la que hay que defenestrar, pues sí. Si colocamos una diana de decoración un día, estará la cara de Fukuyama. La cara de Fukuyama, sí. todo es culpa suya. Pero efectivamente la globalización no es que haya terminado, sino que eso está cambiando y de hecho va a seguir cambiando, que es también un poco los objetivos de este episodio, entender hacia dónde va la globalización. Pero primero volvamos al libro de Geografía e Historia de tercero de la ESO para entender un poco cómo definimos la globalización, o al menos la globalización clásica, la 1.0, la que conocíamos. Sí, de primero me explica, porque al final siempre estamos hablando de este concepto globalización y seguramente mucha gente no se va a aterrizar exactamente lo que es la globalización. Pero bueno, si pudiéramos encontrar una definición de instituto, la globalización sería ese proceso que ha acercado y conectado a todos los mercados, sociedades y culturas del planeta. Un elemento importante a la hora de aproximarse a la globalización es que no hay una sola globalización, sino varias globalizaciones interrelacionadas. Es decir, tenemos la globalización económica, la cultural, la social, la política o la tecnológica. O también podemos decir que la globalización es, como diría Eduardo, multidimensional. Una palabra así, chupito, por Eduardo. Así que sus cambios también los tenemos que entender de forma multidimensional. Claro, que al final hay como varias en paralelo, algunas se han ido más al guano que otras, y bueno, hay que analizar un poco cómo se afectan entre sí. ¿Y por qué es importante para nuestro mundo actual
esta idea de la globalización? Pues porque en definitiva, Fer, el mundo tal y como lo entendemos ahora mismo, a día de hoy, se asienta sobre esas interconexiones globales. Por ejemplo, tenemos esos efectos en la gobernanza. Los estados siguen rigiendo esas relaciones internacionales, pero también trasladan parte de su poder a entidades no estatales, como esas empresas multinacionales, organizaciones internacionales y grupos subestatales. Es decir, el Estado ya no es el que monopoliza el poder en las relaciones internacionales. Que es la visión clásica. Claro, ese actor omnipotente y omnipresente en las relaciones internacionales, pues ya no se corresponde con ese escenario actual. Y esto evidentemente trae oportunidades, pero también producen nuevos retos y amenazas. Después de haber sufrido varias de las amenazas que presenta la globalización, los estados ahora están priorizando la seguridad en todos los frentes. Y eso nos lleva a ese mundo más proteccionista, más competitivo y también más fragmentado. Es decir, un cambio de orden. Este episodio de hoy es de cafeteros, ¿eh? Esto es muy- drogadura. Es muy geopolítica en su máximo esplendor, básicamente. Sí. Jolín, que se esté metiendo esto en un viaje en coche, yo no sé. Sí, pero luego es interesante. Luego a la gente le mola, ¿eh? Sí, Sí, este y tipo de además cosas. tampoco va a ser en exceso denso. De hecho, vamos a No. citar cosas o vamos a citar crisis que nos han sido muy cotidianas, aunque parezca que no. También vamos a hablar de competiciones de las que ya hemos hablado en este podcast. O sea, es un poco como recoger todo lo aprendido en el curso, yo creo. Un poco sí, es Sí, un poco esa idea. eso es, lección final de junio, de verano. Hemos dicho que la globalización, como es evidente, afronta retos y amenazas y también que ha vivido crisis en los últimos años, sobre todo que han contribuido, que quizás han acelerado todavía más o potenciado ese cambio. Vamos a desgranar un poco cuáles son esos grandes momentos de cómo la globalización ha ido cambiando. Pues lo más sencillo es verlo con distintos ejemplos, ¿no? Hablábamos de crisis, de hecho hay gente que lo habla como que estamos en un mundo en policrisis, es un poco un palabra, pero bueno, también hablamos de múltiples, ¿no? Crisis múltiples. Sí. Pues eso, lo más sencillo es ver distintas de ellas. Podemos hablar de crisis sanitarias, de crisis comerciales y de suministros, de conflictos y guerras, que no dejan de ser como una crisis de Poco seguridad, parecido, sí. y de la famosa crisis climática, ¿no? Todas ellas plantean riesgos a la seguridad de los estados de distintas maneras. Y lo que vemos es que estas crisis se perciben de dos formas. A veces son percepciones paralelas. O se entiende que la globalización las provoca o potencia, o se entiende que esas crisis ponen trabas a la globalización. Y a veces las dos cosas, ¿no? De igual manera, los estados terminan sacando la conclusión de que lo internacional y una interdependencia excesiva es perjudicial para sus intereses. Y entonces vayamos por partes. Con la crisis sanitaria que has mencionado, entiendo que te refieres a la pandemia COVID-19. ¿Cómo podemos analizar qué ha sido el impacto de esta pandemia, para bien y para mal, en el modelo de globalización que teníamos o al que vamos a tener? Bueno, de hecho, creo que esa pandemia de la COVID-19 es una de esas crisis que se ven potenciadas precisamente por la globalización y que es uno de esos mejores ejemplos, porque la conexión entre continentes, la facilidad con la que podemos viajar a todos los puntos del planeta, pues también provoca que las enfermedades se puedan propagar con esa rapidez por todo el planeta. Al final, cuanto más globalizados estamos, más fácil es que una epidemia, es decir, una enfermedad que afecta a mucha gente en una región concreta, se convierta en una pandemia, es decir, que lo haga a nivel global. Y creo que el caso del coronavirus es el más paradigmático de todos y que todos lo tenemos en mente todavía, porque recapitulando un poco, recordemos que el 17 de noviembre de 2019 se detectó el primer caso en China y pocos meses después, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó la enfermedad como una pandemia. Creo que esta va a ser buena efeméride para hoy en la historia, Sí, ¿eh? sí, sí. Y de hecho es probable que caiga. Tiene ya papeletas. Sí. Sí. Y al final, esta pandemia, en marzo de 2023, había tenido un impacto de 6,8 millones de fallecidos, para que veamos la capacidad y la facilidad de propagación con esta globalización. Al final, lo que esto evidencia es un miedo a que las amenazas naturales, como las pandemias u otros desastres, se puedan convertir en globales. Porque lo que mata a alguien en China puede llegar a matarnos a nosotros en cualquier parte del mundo en muy pocas semanas. Además, es interesante que las zonas más afectadas fueron las más globalizadas y vemos mapitas o proyecciones de cómo afectó la pandemia en distintas partes del globo, se ve muy bien. Vemos grandes focos de contagio en Asia, en Europa, en América, y, por ejemplo, muy debilitados en continentes donde esas infraestructuras y conexiones son más débiles, como es África, ¿no? Entonces hay una conexión clara entre comunicación, comercio y transmisión de la enfermedad. Y también hay que mencionar que para poner
poner freno a esa pandemia, la solución fue paralizar la globalización. O sea, cerrar las fronteras, incluso las más abiertas como la Unión Europea, confinar a la población, limitar el comercio, el mundo y la movilidad se paralizaron en pos de la salud. Pero fijaos también lo paradójico que es esto, porque al mismo tiempo que se paraliza la globalización y que la globalización contribuye a difundir este virus de la COVID-19, también vemos que no se podía renunciar a ella para salir adelante, porque las soluciones vinieron del exterior. Por ejemplo, la creación de vacunas, su rápida distribución, el comercio de mascarillas que se producían en la otra parte del mundo. Acceder a todos estos bienes que eran indispensables para salvar a la población también era una garantía de que la globalización sigue siendo necesaria. Sobre todo que al final, claro, la globalización es lo que comentabais, te abre puertas a nuevos retos, amenazas, problemas que antes a lo mejor, por cómo era el mundo, eran impensables. A lo mejor antes, bueno, es que a lo mejor no, eso pasaba, yo que sé, en Edad Media, pues para que una epidemia fuese del norte a sur del país pasaban años, porque la gente tenía una movilidad muy reducida, iba al pueblo al lado y volvía. Entonces no había grandes cambios, pero normalmente el que tú coges un avión y en 15 horas has cruzado el mundo, Sí. pues claro, la capacidad que tiene un virus de expandirse, una enfermedad, pues es de días, ¿no? De alcanzar todo el mundo con los potenciales problemas que eso tiene. Luego también es cierto que esa limitación del comercio ocurrió con la pandemia, lo vimos, provocó toda una serie de crisis de suministros, para que veamos, ya digo, que unas crisis provocan otras o alimentan a otras o potencian a otras y están relacionadas. De hecho, diría que el principal impacto de muchas de estas crisis que vamos a ver hoy recae sobre todo en el comercio o en la pata económica. Vamos a ahondar un poco más en esta crisis de los suministros más allá de la pandemia. ¿Qué otros ejemplos tenemos, ya digo, de esta perspectiva económica de la crisis de la globalización? Pues uno muy visual que también yo creo que recordaremos y lo tendremos muy en mente y que además ya mencionamos en el episodio del Mediterráneo fue el atasco del canal de Suez en 2021, ¿no? El 24 de marzo de ese año el barco Ever Given de la empresa Evergreen pierde el control y termina varado de orilla a orilla atascando el canal de Suez. Y ahí tenemos el famoso meme de esa excavadora salvando el comercio mundial, ¿no? Fan de ese señor en este podcast. Sí. Bueno, es que le debemos mucho a ese señor con esa excavadora. Esto solo dura 6 días y gracias pues eso, a esta increíble intervención. Héroe anónimo, Pero el buen samaritano. Pero al tratarse de un canal de comunicación clave, paraliza irremediablemente el comercio marítimo mundial, congelando 10.000 millones de dólares de comercio al día. Es decir, un bloqueo todavía mayor, más complejo, más largo, pues es un verdadero problema. Y bueno, pues aunque este meme de la excavadora nos haga mucha gracia, lo cierto que es que ejemplifica lo frágiles que son algunos de nuestros canales de comunicación. Y es un problema al final un problema en algún paso de la cadena acaba afectando a toda la producción. Y cuando dependemos en exceso de lo que obtenemos y compramos de la otra punta del mundo, la geografía puede jugarnos una muy mala pasada. Así que pues esto también lleva a los estados a preocuparse por todo ese control de los estrechos estratégicos o de problemas que puedan surgir en los mismos. No sé si aquí lo hemos comentado alguna vez en este podcast, que al final, desde los 70, sobre todo, nuestros sistemas productivos pivotan sobre el modelo just in time, que es básicamente no tener stock y que básicamente tu proveedor, el que te trae las piezas para que las montes en la fábrica, llega en un momento dado y al minuto siguiente se pone en la cadena de montaje. Claro, esto te obliga a que si tú mundializas, por así decirlo, tu cadena de suministro, todo tenga que llegar como un reloj suizo. En el problema de que empieza a haber una pandemia, se atranca un barco, no sé qué y tal y cual, los engranajes de ese reloj suizo empiezan a no funcionar bien. Y eso, claro, que un barco te tarde una semana, 10 días más en llegar a tu fábrica, implica que tú tienes que tener 7 o 10 días la fábrica completamente parada, con todo el impacto que eso tiene, ¿no? Como que un pequeño problema se va extendiendo, va teniendo reacciones en cadena y eso al final pues te genera un problema mayor. Y es lo que estamos viendo estos años, que muchas fábricas, empresas, países están replanteándose si ese modelo productivo de la precisión suiza o de reloj atómico es tan funcional. Por eso también el control de los estrechos estratégicos, el caso de Suez, lo hemos visto también en Bab el-Mandeb, el estrecho de Hormuz, el de Malaca, han sido también una constante de la competición geopolítica global, porque te da una llave para controlar el comercio mundial a tu antojo, como que puedes abrir y cerrar la llave de paso cuando quieras. Otras crisis también que afectan a las cadenas de suministro y también a otras facetas de la globalización, lo hemos visto, son los conflictos.
entiendo que también aquí hay ejemplos que son ilustrativos para ver ese impacto en la globalización. Desde luego, seguramente a todos se nos viene a la cabeza uno en particular en los últimos años, que es el caso de Ucrania, porque cuando Rusia invade Ucrania en febrero de 2022, se rompen esas relaciones con Europa, no solo políticas, sino también especialmente energéticas, y con ellas ese comercio de gas y petróleo. Y esto provoca una crisis energética que disparó los precios de la energía y con ellos también los del resto de la cesta de la compra, no solo en Europa, sino también en el resto del mundo. Lo vimos, por ejemplo, con ese aumento del precio del trigo, que afectó especialmente a países como Egipto, también a aquellos países en vías de desarrollo. Sí, porque provoca al final una inflación enorme, que todavía se sigue viviendo. Efectivamente. ¿Y por qué sucedió esto? Porque al depender en exceso del gas ruso y verse privados de él, los países europeos buscaban a la desesperada otros mercados. Y este desajuste de oferta y demanda interna terminó afectando a los precios. Mencionabas el caso del trigo, ese es como el otro efecto de la guerra de Ucrania, ¿no? Porque bueno, al final Rusia y Ucrania son tanto productores de trigo como de fertilizantes. Cierto. Entonces afecta mucho a la seguridad alimenticia global, ¿no? Entonces nos hemos fijado mucho en esas cuestiones energéticas, tal vez porque nos afectaba más a los europeos, pero en el fondo el riesgo de inseguridad alimentaria es una crisis que afecta anualmente a muchos países en el mundo, sobre todo de la parte del norte de África, sobre todo Cuerno de África, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya con esa inseguridad alimentaria que ya arrastraban por las sequías que sufren, por las debilidades de sus regímenes, si le añadimos un conflicto que aunque no tenga nada que ver con ellos, les termina afectando, pues esto empeora, ¿no? Entonces al final también es muy significativo que uno de los únicos acuerdos a los que han llegado Rusia y Ucrania durante la guerra fuera precisamente el acuerdo del grano, que permitía transportar grano ucraniano de forma segura por el Mar Negro. Y además esto es una operación que supervisaban Turquía y Naciones Unidas y fue todo un éxito diplomático para Ankara, ¿no? O sea que es muy paradigmático que veamos un acuerdo en este sentido en un conflicto que bueno, pues que continúa a día de hoy y que no tiene vistas todavía a terminar de forma clara. Sobre todo, o sea, en el fondo, no sé esto cómo lo veis, lo que hemos planteado hasta ahora es una gran crisis de la interdependencia mundial. Sí. O sea, el modelo chachihuay de los 80-90 era, vale, vamos a depender todos entre nosotros, unos de otros, porque así reducimos los conflictos. Claro, si tú dependes del vecino, no te vas a pegar con él, porque también acabas perdiendo tú. Pero llega un punto en el que esta interdependencia ha dejado de funcionar y como que todo el sistema se desmorona a la vez, sea con una pandemia, sea a nivel económico. Y además también es otra cosa interesante, que es que en los 80-90, sobre todo en los 90, con también esta idea del fin de la historia, es la idea de que el capitalismo iba a llevar la paz, ¿no? Y que las relaciones económicas, esto es una teoría que de hecho lo comentamos creo que era un EUMEX de las teorías de relaciones internacionales, la idea de que a través de las relaciones comerciales, los países que comercian entre sí no se enfrentan entre sí. Y esto vemos que no es de los arcos dorados, de esta del McDonald's, de la paz democrática y tal. Y no es del todo cierto. Se puede entender por qué se llega a esa conclusión, pero realmente no. Ni el capitalismo te va a llevar a la democracia, ni que tú comercies entre sí te va a llevar irremediablemente a que no te enfrentes, ¿no? Entonces, bueno, también estamos viendo los matices a esas tesis ahora mismo con estas crisis que estamos viendo. Bueno, de hecho, creo que lo comentamos, no sé si fue en el episodio de los Juegos Olímpicos o en algún anterior, cómo Estados Unidos defendió la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001 precisamente porque al abrazar esas ideas del capitalismo, de la globalización, del comercio internacional, podía difundir los ideales liberales incluso dentro de su propio país y garantizar una mayor estabilidad y una paz internacional. No solo no lo ha conseguido a nivel interno, sino que Estados Unidos y China han acabado inmersos en una guerra comercial y en la mayor rivalidad geopolítica seguramente de este tiempo. Así que creo que en ese sentido se vio que el diagnóstico en la administración Clinton no pudo ser más desacertado. Mejor, sí. Estuvo ahí más o menos con Fukuyama, a ver quién era más visionario. Bueno, es que estaban... se influían a otros, a Fukuyama, como pasó también con Huntington. En algún momento podremos dedicarle tiempo a estas teorías y a rajar de ellas, que son muy interesantes. En algún momento hablaremos de Irak o de la guerra contra el terror. Si hablamos en su momento del Harlan y demás, yo creo que estas dos teorías, la del fin de la historia y el choque de civilizaciones, habría que hacer algún episodio cafetero. Sí, porque Fukuyama influyó mucho en las administraciones demócratas. Huntington fue más en la administración Bush y los republicanos. ¿Cuál os gusta más de las dos? ¿O cuál os gusta menos de las dos? Madre mía. Es que, a ver, yo soy más del fin de la historia porque me parece
me parece una lectura errada. Quiero decir, soy más del fin de la historia, si me tengo que quedar con una. Me parecen las dos un poco terribles, ¿no? Pero me parece que al final Fukuyama pecó de ceguera, no de otra cosa. Y en el fondo sí que tenía una idea, bueno, pues estas ideas demócratas pues igual eran en exceso naif, ¿no? Pero por lo menos querían construir un modelo positivo o querían unos valores que bueno, pues democracia, libertad, pues yo lo puedo entender como positivo. Pero me parece que Huntington, con este choque de civilizaciones, es una visión profundamente reduccionista y racista del mundo y que ha sido muy negativa, ha tenido un impacto muy negativo y en cómo vemos la migración, en cómo vemos las fronteras, en cómo entendemos a otras culturas. Entonces, pues hombre, si tengo que elegir, yo me quedo con Fukuyama, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco el mal menor. Sí, es un poco el mal menor. Totalmente. Está claro. No, pero al final, bueno, esas dependencias te generan problemas bastante importantes y también no sé hasta qué punto funciona como una bola de nieve. Es decir, si cada vez más países juegan al juego de la interdependencia, eso incentiva que otros países quieran jugar también. Pero cuando ocurre lo contrario, de que cada vez más países, también es muy teórico, ¿no? Pero crisis de una seguridad autopercibida. Cuando más países dicen, uy, esto yo creo que no funciona, voy a buscarme las castañas para salir de aquí, cada vez menos países creen en eso. Es también como cuando se pincha una burbuja. Sí, luego hablaremos de eso, de las carreras armamentísticas y los dilemas de seguridad. También, eso es, pero tal sí, cual. eso también son efectos. Dilema de seguridad clásico le pasó a muchos países. Hemos hablado, por ejemplo, de la dependencia del gas en ruso, que luego eso también tiene sus impactos en otros conflictos o tiene impactos en otras derivadas, como es el caso del Alto Karabaj. La guerra de Ucrania tiene esa salida con el Alto Karabaj. Recordemos que Azerbaiyán atacó esta región controlada de facto por Armenia el año pasado, o al menos fue la última guerra, porque iban como teniendo guerritas para ir comiendo terreno, y básicamente ejecutó una limpieza étnica en toda regla del territorio, porque mucha población local fue expulsada, y básicamente nadie en Europa, 0.000 unidades de países, se llevaron las manos a la cabeza. Von der Leyen fue allí a celebrar un acuerdo de gas y tal, porque precisamente lo necesitábamos. Es algo que comentamos en el episodio de Eurovisión. Azerbaiyán, todo bien, somos todos amigos, mientras a Israel o a Rusia pues nos caen peor, ¿no? Y ahí, claro, esa dependencia que tenía Europa del exterior nos hacía débiles en cuanto a esa defensa de los valores universales y el derecho nacional que se supone defendemos o bueno, intentamos promover desde los países de la Unión Europea, que ahí nos los pasamos por el arco del triunfo. Y también el hecho de que en un mundo global tenemos más alternativas de proveedores. Antes dependíamos de Rusia, pero ahora podemos ir a otros sátrapas como Azerbaiyán, Qatar, yo qué sé, Nigeria, Guinea, quien sea, ¿no? Y eso también tiene un impacto, por ejemplo, en cuestiones como la de Israel y Gaza, que tiene efectos sobre la globalización, esta cuestión. Absolutamente. Y no porque esté disparando los precios de la energía o del trigo, como en el caso de Ucrania, sino porque incrementa la conflictividad en esa zona de Oriente Próximo, afectando a esas rutas comerciales de las que ya hemos hablado previamente. Uno de los principales apoyos de Hamás es lo que se conoce como el eje de la resistencia, del que hemos hablado también alguna vez aquí, que componen los gobiernos y grupos proxys afines a Irán. Una forma de ejercer presión sobre Israel para que deje de bombardear Gaza es precisamente sabotear el comercio global. Y aquí me remito a un ejemplo clásico que es el de los hutíes, ¿no? Que es uno de esos grupos proxys y esa minoría chií del oeste de Yemen que han estado meses atacando a los barcos que atravesaban el estrecho de Bab al-Mandeb, que es la puerta de entrada al canal de Suez. Como ocurrió con el Ever Given, esto ha obligado a desviar rutas circunnavegando África y aumentando, evidentemente, los costos del transporte. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia lanzaron operaciones para frenar los ataques de los hutíes y asegurar esa ruta comercial que es tan importante para el comercio marítimo. Esto nos da una idea interesante más allá del impacto al comercio. Los conflictos se pueden internacionalizar con mucha más rapidez. Como los intereses internacionales se expanden por todo el globo, las potencias tienen presencia y capacidad de actuar militarmente en cualquier zona del mundo. Por tanto, la seguridad y también la defensa se globalizan. Y otra lección interesante que ejemplifica este caso de los hutíes es el poder de los actores no estatales en la globalización. Porque en un mundo globalizado, aunque tengas pocos medios, con tener los suficientes y apuntarlos al lugar adecuado puedes causar un gran impacto. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa?
¿Cuántas divisiones Es tiene el verdad, Papa? claro. Es esa idea, ¿no? Y esto se ve muy bien. Aquí nos tenemos que ir un poquito más atrás en el tiempo, pero ya nos ejemplifica lo rápido que vemos estas crisis, ¿no? Esto se ve con los atentados del 11S de 2001, o sea, que inauguran esa psicosis estadounidense de la guerra contra el terror que mencionábamos antes. Y instauran la idea de que las amenazas pueden venir de cualquier parte del mundo, de la mano de cualquier persona, no de un país claro, de un ejército claro y de un gobierno claro, sino de cualquier persona. Un rollo muy psicótico. En cualquier momento. Esto es una psicosis absoluta, ¿no? Y esto tendrá efectos clarísimos, por ejemplo, en el control de fronteras y en la percepción de la migración. También se ve con la tecnología, porque la interconectividad que provee Internet y las nuevas tecnologías hace que vivamos en sistemas más digitalizados, muchos de ellos vulnerables a ciberataques. Y también con el crimen organizado, porque las redes criminales como los narcotraficantes, que tenemos el episodio del narcotráfico, la trata de personas o el comercio ilegal de armas, se globaliza y se vuelven más poderosos. Y entonces al final todo eso contribuye a ver el mundo con desconfianza, como un lugar hostil, plagado de múltiples niveles de amenaza. Cualquier momento, cualquier persona en cualquier momento puede atacarme. Eso te genera una sensación como Estado que te lleva a tomar decisiones muy centradas en la seguridad y también muy problemáticas. Absolutamente. Vamos a hablar también ahora de cómo la crisis climática o la amenaza del cambio climático está también teniendo un fortísimo impacto en todas estas dinámicas que hemos mencionado, pero antes hay que venir a enseñar la Bolsa del Orden Mundial, porque claro, ¿de qué si no vamos a hacer esto? Y es que, bueno, como siempre, recuerda que te puedes suscribir a El Orden Mundial para apoyar este podcast o para leer la cantidad enorme de contenidos, de artículos, de mapas chulísimos que tenemos. Y ahora con el código podcast, si pones el código podcast cuando te suscribes por un año, te llevas la Bolsa del Orden Mundial por la cara, porque te la mandamos a casa, es completamente gratis, y además te damos un 10% de descuento en esa suscripción anual. Así que ya te digo, vas a elordenmundial.com/suscríbete, metes el código del cupón podcast y ahí te damos el descuentillo. Y además sabremos que tenemos que mandar esta maravillosa bolsa y así contribuyes también a la reconstrucción de este nuestro estudio que se quedó malherido tras el paso del huracán no sé qué, y así pues ya digo, contribuyes a su reconstrucción. Un plan Marshall de un plan Marshall para Marshall. comprar silicona para pegar eso es, los eso paneles. es. Nos ha pasado un poco como en los Sims cuando te quedas sin dinero y falta cerrar una pared o tiene que dormir el suelo en el pobre bicho y tal. Pero bueno, si te suscribes, pues podremos finalizar la construcción de esta catedral. Nos pasa un poco como en la Sagrada Familia, ¿no? Quedamos como siempre la pillamos en obras, ¿no? A ver, lo teníamos muy bonitos. Aquí nos ve en YouTube, sabe que el estudio está precioso. Sí. Pero bueno, ahora, pues. Ahora más, casi. Hay cosas que pasan, ¿no, chicos? De repente se nos despega un panel y no tenemos a nuestro manitas de confianza, que es Eduardo, para pegarnos las cosas. Pues cosas. Habrá que subir algún vídeo a redes de estos de esta casa era una ruina. Eso es. Cuando está todo así derruido y luego cuando volvamos a reconstruirlo y volvamos a hacer este estudio grande otra vez, pues que podamos presumir de él. Claro, porque además es lo que decía Alba, que este cataclismo ha pillado a nuestro ministro de Obras Públicas, Eduardo, de vacaciones, que al final es el apañado, el mañoso. Entonces, antes que lo teníamos, porque él recomienda pegar esto, lo que se nos ha caído, con pegamento de zapatos. Pegamento de zapatos. Es lo más random y ahora lo quiere atornillar, pero para eso tendrá que ser la semana. Y luego estamos aquí nosotros, recordemos el Club de los Torpes, que se ha vuelto a reunir, que es que cada vez que nos reunimos pasa algo en este estudio. Claro. De hecho, en el mantel había hasta confeti. Sí, recordando una época mejor. En fin, bueno. Una época, eso es. Esto es No es el fin del mundo. Pero bueno, vamos a volver a lo que nos toca hoy, que es esta crisis de la globalización. Mencionábamos el tema de la crisis climática, cómo afecta, porque afecta, el cambio climático a la globalización. Pues los efectos del cambio climático no los causa de forma única la globalización. Esto parece obvio, ¿no? Pero voy a explicarlo un poco más. Es cierto que esta expansión de los transportes y de la actividad comercial genera más emisiones de gases de efecto invernadero y más contaminación. Pero podemos decir que al final una producción exclusivamente nacional o local pues también puede ser contaminante, ¿no? Al final, pues que si
solo, bueno, pues si lo cerrásemos todo en un caso hipotético, seguiríamos contaminando y seguiríamos afectando al conjunto del planeta. Claro. Lo que sí que están globalizados precisamente son sus efectos. No necesariamente siempre por obra humana, es decir, no hemos construido nosotros los canales para que la contaminación de un sitio afecte a otro, ¿no? Para eso existen los ríos y los mares, sino por el propio funcionamiento de nuestro planeta. El derretimiento de los polos o la deforestación del Amazonas forman parte de un todo ecológico global que va más allá de nuestras tecnologías o medios de transporte más avanzados. Esta idea que ya hemos repetido en algún podcast, que a mí me gusta mucho, de que somos una nave espacial que circula por el espacio con recursos limitados y que tiene que gestionarse un poquito mejor, ¿no? Esto debería entrar en el bingo ya, la nave espacial que viaja por el universo con recursos limitados, como parte de ALBA. De acuerdo. Solo me pusieron lo de las películas, que soy una petarda con las pelis, pero sí, acepto La esto nave como espacial parte también es la ampliación del bingo. Sí. Bueno, pues esto por otra parte también afianza esa concepción de lo global como una dimensión importante. Luego lo vamos a ver mejor, pero por mucho que las distintas crisis nos lleven a replegarnos sobre nosotros mismos, hay problemas como el cambio climático que siguen siendo globales y en los que sí o sí tenemos que afrontarlos desde lo internacional. Claro, luego está también toda esta cuestión de la transición verde, que acentúa la competición por recursos estratégicos como el litio, del que tenemos que hacer un episodio. Sí, de minerales que tenemos ahí Sí. asignaturas pendientes. Exacto, el cobalto o las tierras raras, tan famosas y célebres también en este podcast, o las tecnologías que usamos para construir las renovables o los vehículos eléctricos. Por ejemplo, las baterías. Sí. En esta carrera por descarbonizar nuestras economías, las rutas comerciales mantienen su importancia. Así como hubo una carrera por acceder a controlar el petróleo, pues puede haberla por obtener el litio. Y también pueden surgir conflictos alrededor de estos minerales que afecten a esas cadenas de suministro. Todo ello afecta también a la globalización porque incluso abre nuevos puntos de tensión global. Sin ir más lejos, hablando del litio, ese triángulo del litio entre Chile, Argentina y Bolivia, que es donde se encuentran las mayores reservas del mundo de este mineral. Pues ya hay conflictos con grupos ecologistas e indígenas contrarios a las explotaciones por el impacto que tienen sobre el medio ambiente. Totalmente. En este panorama que tenemos múltiples crisis superpuestas y sobre todo, y lo más preocupante, relacionadas entre sí, los estados o muchos de ellos se ven un poco ante el dilema de qué hacer, de si actuar de una manera preventiva, dejarse llevar por la corriente y demás. ¿Cómo afrontan los países este contexto, igual el palabra, de policrisis? No sé si están tomando medidas, si simplemente es como, que sea lo que Dios quiera o qué están haciendo. Generalizando un poco, podemos decir que los estados han sacado 3 conclusiones de las que derivan 3 reacciones, ¿no? La primera conclusión es la dependencia excesiva de otros es perjudicial. Y esto les lleva a reaccionar a través del proteccionismo, ¿no? También otra conclusión es que hay que asegurar el suministro de bienes estratégicos, ya sea el petróleo, el litio o los alimentos, ¿no? Y esto lleva a la relocalización, es decir, a traer de vuelta las industrias estratégicas o partes de las cadenas de producción que se habían deslocalizado en otras partes del mundo porque salía más barato. Pues toda esa producción que te habías llevado a China, ahora te la llevas un poquito más cerca porque así te evitas pasar por 3 estrechos estratégicos. Donde cualquier día se puede liar a tiros. Donde cualquier día se pueden liar a tiros o porque tú pues, no tienes una muy buena relación con China. Claro, Luego lo veremos claro. con el caso de la competición con Estados Unidos. Y la tercera conclusión es que el mundo es inseguro, por lo que nos tenemos que defender. ¿Y cuál es la reacción? Invertir en defensa. Esto puede ser desde aumentar el gasto militar, que de hecho se ha disparado en los últimos años, Sí. a fortificar las fronteras. Yo cierro mis fronteras y me fortifico porque... Pero estos 3 puntos que has señalado es impugnar básicamente el modelo de globalización de finales del siglo XX. Pero tal cual. Exactamente, porque al final si lo pensamos, proteccionismo, relocalización y defensa son 3 expresiones de una misma idea. La seguridad en todas sus vertientes cobra fuerza y es la prioridad número 1 de los estados, asegurar sus economías, su supervivencia, sus intereses, sus poblaciones o sus valores. Unos lo van a enfocar de una forma y otros de otra, o darán más o menos peso a lo económico o a lo militar, pero todos ellos se han vuelto más recelosos de lo exterior y por lo tanto se han vuelto más recelosos de la globalización. Totalmente, y al final estas diferencias de enfoque se ven muy bien, sobre todo en un ámbito que es la cuestión migratoria. Muchos países ricos sí que defienden esa movilidad de personas, pero siempre y cuando sean cualificadas, que compartan sus valores y que vayan a aportar algo a la sociedad, que es como un discurso bastante manido. Esto se ve con cosas como programas para favorecer la llegada de migrantes cualificados
que han desarrollado países como, por ejemplo, Canadá, o ya en su máxima expresión cuando se otorgan visas de oro a grandes empresarios o inversores o nacionalizaciones express a deportistas de élite. Esto de la Golden Visa tan recurrente en Portugal, que hace poco tuvieron que quitarla. Mientras la migración pobre o irregular se criminaliza y se le ponen barreras. Cuando cierto tipo de globalización interesa, las fronteras son porosas y amables, y cuando no, son barreras cada vez más infranqueables y también tecnologizadas. Además, es que esas corrientes migratorias son muy claras. Siempre van de un mundo pobre a un mundo rico. Y ese mundo rico cada vez se fortifica más. Así, esa crisis de globalización también tiene un factor de clase y de racismo que siempre ha explicado el sistema mundo en el que vivimos. Que aquí lo hemos tocado brevemente en cuestiones como cuando le dedicamos un episodio y me explica la turistificación, que al final... la gentrificación. Eso es, que al final la globalización ha implicado que no ya solo el mundo, esto es muy redundante, el mundo se globaliza en el sentido de países, sino también nuestras ciudades se globalicen. En el momento en el que ahora tú puedes teletrabajar, realmente pasas a competir no ya con solo trabajadores locales, sino con trabajadores de todo el mundo que desde cualquier sitio pueden teletrabajar para la empresa. Y eso al final añade muchísima competencia sobre a lo mejor lugares que no tienen tanta capacidad competitiva, incluso trabajadores que no tienen tanta capacidad competitiva, que claro, esto se veía mucho en el tema de los, yo qué sé, el call center, ¿no? Que antes pasaba años, ¿no? Pues el call center lo deslocalizabas pues en India, en Filipinas, en países latinoamericanos, para los países de habla hispana, porque al final era un trabajador muy barato. Eso era como el ejemplo, pero es que ahora pasa con un montón de industrias. Eso, ya digo, añade muchísima presión sobre fuerzas de trabajo locales, sobre las ciudades, sobre los precios, es tremendo. También es muy interesante con cómo se observa esta cuestión de la desigualdad, ¿no? Y la cuestión de clase y de racismo, el hecho de sí que existe o existe durante muchas décadas o ese discurso de, bueno, pues lo típico, los migrantes nos quitan el trabajo, ¿no? Pero es un tipo de migrante muy claro, ¿no? Siempre es el irregular, siempre es el que profesa otra religión, el que tiene un tono de piel mucho más moreno del tuyo. Moreno, sí. Exactamente, ¿no? Pero en cambio, eso es a lo mejor que te venga un británico europeo rico que trabaja online y trabaja en tu ciudad y puede permitirse que pagar los pisos del centro, que son súper caros, de repente eso sí que se ve como una oportunidad, aunque también contribuye a deteriorar tu capacidad económica, ¿no? Entonces hay un discurso de odio muy claro hacia un sector de esa globalización y otro, pues obviamente sí que hay una crítica y empieza a surgir, pero se ignora un poco más o incluso se ve como algo atractivo por parte de algunas administraciones y algunos partidos. Entonces, es interesante también ver pues cómo nuestros problemas sociales también tienen ese ámbito cada vez más global, ¿no? Aunque los vivamos de una forma muy local. Es que es eso, lo local también ya es global y no tenemos que separar tanto esos dos ambientes. Sí, esto es una cuestión que hemos visto mucho en los últimos años, de que todavía hay una percepción, ya digo, extendida en la sociedad, de que hay una separación entre lo local, lo estatal, o lo local, lo regional, lo estatal y lo mundial, cuando realmente esas fronteras, esos límites ya se han desdibujado completamente y ahora todo es mundial. Y no podemos entender una cuestión incluso local sin antes pensar eso a nivel mundial cómo se marca, porque no lo vamos a entender. Y hay muy poquitos problemas o cuestiones que sean estrictamente de carácter nacional. Todas tienen o una fuerte causa o un fuerte componente internacional. Por eso también se percibe esto, entiendo, como una cuestión también muy de seguridad, porque todo se siente como una amenaza, todo se percibe como algo que te van a quitar desde otra parte del mundo. ¿Y cuál es el impacto de esta apuesta por la seguridad de los estados? Por un lado, contribuye a deteriorar la globalización, porque cuanto menos internacional es el proceso de producción, cuanto más trabas existan a la movilidad humana, menos globalizado está el mundo, ¿no? Eso es una vertiente. Por otro lado, está esa desconfianza al exterior, ¿no? Que también deteriora el multilateralismo, es decir, la toma de decisiones internacionales a través del diálogo y la cooperación. Lo vemos con el deterioro del derecho internacional y del sistema de Naciones Unidas. Cuanto menos diálogo haya y menos se respete pues, estas normas comunes, más probabilidades hay
hay de que se reproduzcan los conflictos. Y al final, un deterioro de la gobernanza global también nos lleva a un mundo más conflictivo. Claro. Tampoco nos podemos olvidar que lo adelantábamos antes, ese factor militar, ¿no? Sí. Un militarismo desatado puede llevar a carreras armamentísticas y a dilemas de seguridad, que es que cuantas más armas hay en el mundo, más inseguro es y mayor es el riesgo del conflicto. Los países entran en unos bucles en los que perciben que van a ser atacados, se arman, el otro ve que también el otro se está armando, por lo tanto también se arma. Sí, lo retroalimenta. Es una retroalimentación muy problemática, Sí. ¿no? Al final percibimos que el mundo es cada vez más inseguro y tomamos medidas para combatirlo que contribuyen a que lo sea todavía más. Y eso pues, nos puede llevar a momentos muy tensos o incluso a que estallen conflictos importantes. No sé si una de las causas o razones de este cambio de rumbo en la globalización es la competición geopolítica entre China y Estados Unidos. ¿Qué nos dice, por al final son las dos potencias económicas mundiales, qué nos dice esta competición entre Pekín y Washington sobre lo que nos espera o sobre hacia dónde puede pivotar esa globalización? Desde luego, la relación entre China y Estados Unidos es la mejor prueba o el mejor ejemplo de cómo ha evolucionado esa percepción que existe de la globalización, de esa fuente de oportunidades que parecía a principios de los 90 a una de esas amenazas o grandes amenazas en el orden internacional, pero también de esa mutación que está experimentando la propia globalización y que señalaba desde el primer momento Alba. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y China pertenecían a dos bloques enfrentados, pero es verdad que empezaron a acercar posturas en los años 70, con esa visita, por ejemplo, de Richard Nixon allí a China, a Mao, y como al final acabó con esa normalización de relaciones ya con Jimmy Carter. En los 80, China adopta esa economía de mercado por la iniciativa de transformación de Deng Xiaoping, ese reformismo y apertura que acaba con ese socialismo con características chinas. Algo que celebraron en Estados Unidos porque entendían que acercaba a China a sus posturas y a su visión del mundo. Y en esas décadas la economía china pues experimentó un crecimiento económico espectacular, probablemente uno de los más grandes de la historia, que le situaba a la cabeza de esas economías en desarrollo. Son los años de ese modelo Made in China, en el que multitud de empresas e industrias empezaban a deslocalizarse a Asia, potenciando esa producción de manufacturas. Sí, la fábrica del mundo, básicamente. Efectivamente, esa idea de la fábrica del mundo. China se sitúa en el centro de esa globalización, es el pilar de esa globalización, que es algo que también comentamos en el capítulo que hicimos sobre la crisis del modelo chino. Explicamos con Juan todas estas características que hicieron que China fuera la potencia emergente de ese momento y también las dificultades que experimenta ahora como ellos consecuencia mismos de ese se han modelo. dado cuenta de que eso era insostenible y ya están pivotando hacia otro modelo completamente diferente. Claro, y todo esto cristaliza con esa entrada en la OMC en 2001 y la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 que comentábamos en el capítulo de la geopolítica de los Juegos. A partir de ese momento, China se convierte en un aspirante a potencia, incluso se empieza a consolidar ya como una potencia, y Estados Unidos ya no lo percibe como un potencial socio amigable a nivel comercial, sino como un rival, una competencia. Con Obama esas relaciones son de una cordialidad ciertamente tensa, pero el que definitivamente revienta el tablero es Donald Trump con su llegada al poder en el año 2017, y ahí empieza esa competición. Primero con la guerra comercial y ya con Joe Biden esa guerra tecnológica. Y en esta competición vemos todos los elementos de la reacción de los estados que hemos hablado antes. La guerra comercial y tecnológica, que se evidencia con la imposición de aranceles y bloqueos a productos, empresas y tecnologías chinas, es puro proteccionismo estadounidense. Absolutamente. También se da un proceso de relocalización de algunas industrias que se habían deslocalizado en China. Vamos con algunos ejemplos, ¿no? Algunas se hacen mediante el friendshoring, que no se relocalizan directamente de Estados Unidos, pero sí, por ejemplo, en países como México, ¿no? Está a una frontera de distancia, no tienes que pasar 17 estrechos, pero mantienes unos bajos costes de producción. Entonces es un poco un win-win. Otros directamente pues recuperan la producción. Voy a volver a mis queridas tierras raras, porque Estados Unidos ya es el segundo mayor productor después de años sin producir nada. O sea, dejó de producir, cerró sus minas, confió en la producción china y luego ahora que la detecta como un rival y detecta esa dependencia excesiva en un material que es clave, dice, uy, yo voy a reabrir estas minas y a explotarlas yo también, ¿no? Y por supuesto lo vemos
en la cuestión de la defensa, porque se han creado alianzas de seguridad para contener a China en Asia y el Pacífico, por ejemplo el AUKUS, ¿no? Que es una alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, el Quad, que es Estados Unidos, Japón, India y Australia, lo vemos muy claro. También se han hecho referencias a China en la OTAN, que realmente China podemos pensar que está muy fuera del ámbito de seguridad de la OTAN, que es Europa. El Atlántico Norte está un poquito lejos, China. Está un poquito lejos. Pero, por ejemplo, si nos fijamos en el discurso de Jens Stoltenberg, que su secretario general, en la pasada cumbre de hace un mes, él hablaba de que, bueno, que la OTAN tenía que redefinir su relación con China porque China estaba promocionando a Rusia la guerra de Ucrania. O sea, claramente quieren fijar el foco de China como una amenaza, incluso en esos ámbitos globales donde tampoco necesariamente encaja mucho, ¿no? Y, por supuesto, está la cuestión de Taiwán, porque Estados Unidos siempre ha lo contábamos en el episodio de Taiwán, es que, claro, como hemos hecho, podemos referenciar. Claro, hay unas referencias permanentes estamos aquí. Haciendo unas citas que somos insoportables, pedimos perdón, pero bueno, que al final Estados Unidos mantiene lo que se conoce como la ambigüedad estratégica, ¿no? Parece que dice que va a proteger a Taiwán, pero no lo afirma necesariamente del todo, entonces así eso le permite mantener unas relaciones fluidas con China, pero al mismo tiempo asegurar que China no dé el paso de invadir Taiwán. Y entonces estos últimos años pues hemos visto que se ha escorado un poco en esa ambigüedad estratégica con visitas diplomáticas, bueno, pues pasando por ahí por el estrecho con sus buques, que eso es algo que hace siempre que hay tensiones, y al final se busca presentarse como el principal garante de la seguridad de los taiwaneses. Sí, en este aspecto es cierto que personalmente soy un poco trumpista en el sentido de... Otro out of context. Otro out of context, sí. No, de que Trump es de los primeros que en el mundo occidental se da cuenta del cambio de tendencia de la globalización y propone cómo su país debe adaptarse de manera tirando exitosa a ese nuevo contexto que al final es la confrontación con China, porque luego en esa época también tienes cosas como el Brexit, pero eso es absolutamente catastrófico y era un análisis nefasto del mundo, era una fumada que se montaron los Brexiters que no tenía ningún tipo de... no apoyaba el pie en la realidad, pero el giro que propone Trump sí tiene sentido en el nuevo contexto de, bueno, que estaba cambiando a nivel mundial, porque esto ya digo, es de 2016 y hasta muchos años después en Europa todavía hoy pasa, no se empezarán a ver análisis o diagnósticos que digan, bueno, aunque no nos guste la globalización a la que vamos, necesitamos adaptarnos a ella y tenemos que hacer esto, lo otro y lo demás allá para adaptarnos. Por aquí todavía seguíamos, de hecho seguimos, cuando entrevistamos al ministro era un poco, oye, multilateralismo está bien, pero... Quiero decir, el mundo ya no premia eso. ¿Cómo vamos a hacer para adaptarnos? Claro, es al final los riesgos del pragmatismo, pero al mismo tiempo la necesidad de ese pragmatismo hasta cierto punto. Yo creo que algo que eso de la política de Trump con China, por mucho que esta era muy hiperbólica y tal, ¿no? Al final se evidencia lo importante que fue el hecho de que se ha convertido en una política de Estado. Claro. Porque la ha continuado Biden, incluso Biden la ha profundizado. Lo que pasa es que la narrativa, tal y como lo narra Biden o tal y como lo ejecuta, no son pues no es el virus chino del que hablaba Donald Trump, ¿no? Pero en el fondo es la misma política. O sea, hay una clara política de Estado en Estados Unidos que es confrontar a China. O una política que a lo mejor los demócratas no hubiesen promovido activamente, pero es como, bueno, si ya lo hace Trump, yo no me siento incómodo en ella. En el momento en el que das el giro, pero básicamente entre el America First y el Made in America no hay ninguna diferencia. Claro. Y es verdad, es un poco irónico cómo Trump ha marcado el camino, no solo en Estados Unidos, que es una de las pocas cuestiones bipartidistas ahora mismo, es decir, la relación o el enfoque que tiene que tener Washington hacia China, sino también en Europa. La idea de una potencia que tiene que ser autónoma estratégicamente, que tiene que aprender a convivir en un mundo competitivo y que, por ejemplo, ya no se le caen los anillos para aplicar medidas como el aumento de los aranceles a productos chinos o a los coches que están subsidiados. El otro día había un coche chino de estos a los que les hemos metido aranceles. Un BYD de estos. Yo cuando estuve en Mallorca de vacaciones, el que pillamos de renting era chino. ¿Sí? Sí. Sí, pues de estos eléctricos así. El primero que veo que tiene la etiqueta 0. Nunca había visto uno. Pues ahora este podcast lo estaré escuchando en directo en Pekín, básicamente, mientras lo grabamos. No se tienen que esperar a que salga en Spotify. Totalmente. Pues nada, no, es cierto que en Estados Unidos y en otros sitios se ha dado ese debate de su relación con China, que es el decoupling que se llama, o sea, como desacoplarse frente al de-risking, que es como, bueno, no ir a la confrontación con China. No sé hasta qué punto es
bueno, a ver, un poco exagerado, ¿no? Una ruptura entre ambos, pero desde luego que exista ese desenganche entre Estados Unidos y China y que cada uno vaya por su lado. Pues lo gracioso del asunto, Fer, es que hay algunos sectores de la política estadounidense que creen que es posible una ruptura de relaciones con China, pero lo cierto es que no. Es que no va a ser así y no lo vamos a ver. Tirarse el triple. No, totalmente. Hay gente que se flipa mucho. Sí. También en Estados Unidos, o sobre todo en Estados Unidos. Pero la estrategia que está siguiendo el país estadounidense y que va a continuar, porque es lo que hemos dicho, es una política de Estado, es decir, más allá del signo político que ocupe la Casa Blanca en enero del año que viene, es la del de-risking, que es tratar de dejar de depender de China lo máximo posible, pero manteniendo una relación donde Pekín siga siendo indispensable. Y esto tiene efectos sobre la propia globalización, al fin y al cabo, porque puede que Estados Unidos asegure una independencia de China, pero por el camino puede fomentar la crisis de suministros. Y esto se ve muy bien en la crisis de abastecimiento de semiconductores, de los microchips, porque hubo una tormenta perfecta de factores que propiciaron grandes desajustes de oferta y demanda, como fueron la pandemia, la sequía en Taiwán, que afectó a la producción. Recordemos que Taiwán es uno de los grandes, el gran productor de semiconductores a nivel mundial. Casi el único productor de semiconductores del mundo. Totalmente, pero también, unido a todo esto, por supuesto, la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos. Más que nada porque ambas son potencias globales que van a tener que seguir cooperando y negociando. Tenemos el ejemplo de las tierras raras. Hay dependencias que se pueden reducir, pero que no se van a deshacer. Claro. Y lo mismo ocurre con otras partes del comercio, especialmente si quieren cumplir sus objetivos económicos o climáticos. Por no hablar de que van a tener que seguir cooperando si quieren solucionar problemas globales como el cambio climático. Es decir, no puedes enmendar ese problema si no tienes en cuenta a China. Totalmente. Por otro lado, las alianzas y redes comerciales alternativas que crean los dos países también profundizan en la globalización. Porque, por ejemplo, el Quad, el AUKUS no dejan de ser foros de multilateralismo más reducido, pero lo son. O esa diversificación comercial para evitar depender de un solo actor abre nuevas rutas y multiplica las relaciones económicas globales, ¿no? Al final, la competición entre Estados Unidos y China produce, curiosamente, dos efectos paralelos y contradictorios. Contribuye a deteriorar la globalización con esa crisis de suministro, ese proteccionismo, ese aumento de la defensa, pero también la profundiza porque fomenta alianzas, foros, incluso proyectos. Toda la cuestión para volver a la Luna, para volver a Marte, ha hecho que la NASA colabore con otras agencias espaciales de otros países y se ha generado toda una cooperación científica e ingenieril para volver, pues para relanzar esa carrera espacial que se había abandonado un poco, ¿no? Sí, pero siempre desde la competencia contra otros. O sea, tú colaboras contra agentes afines, pero siempre en competencia contra otros. O sea, quizás lo que se ha perdido es cierto universalismo. Exacto. Aquí estamos hablando de globalización, no es lo mismo a universalismo. Claro. O sea, se generan redes, pero esas redes son distintas, son más reducidas, son de grupos de países más afines. Sí, ya no se busca generar un mundo, en el sentido de mundo de toda su amplitud mejor, sino, oye, yo voy a mirar por lo mío, voy a intentar sacar tajada, pero ya digo, siendo muy selectivo en lo que me interesa de la globalización y lo que no. Exactamente, y al final es la prueba clarísima pues, de cómo la globalización está mutando hacia un modelo más regionalizado, se profundiza en ella en algunos aspectos o en zonas del globo y se retrae en otros. Pero son dos procesos contradictorios pero complementarios. Una de las ironías de esto ha quedado muy filosofada. Qué bien ha quedado eso de contradictorios pero complementarios. Tal cual. Yo creo que puedes coger así y acabas el episodio. Pero es que mucho en el sistema internacional es contradictorio. Sí, totalmente. O sea, muchas veces cuando se analizan las relaciones internacionales se hace de una forma muy maniquea porque se busca una explicación muy simple que nos cuadre todo. Es que hay veces que las cosas no cuadran o que como estamos hablando del mundo, y el mundo es muy amplio, muy vasto y muy complejo, pues hay cosas que se dan en una parte que no se dan en otra y suceden a la vez. O incluso pueden estar relacionadas, pero también es lo bonito de esta disciplina, ¿no? Que te enfrentas a esas contradicciones y que intentas, pues eso, desenredarlas. Esto que comentas me recuerda mucho a la tesis que defendías en el artículo ese mítico que escribiste sobre por qué no estamos en una nueva Guerra Fría. Sí. Mira David haciendo el alley-oop, ¿eh? Totalmente, ya lo remato, ¿no? Pero es verdad, esa idea de que las alianzas son pragmáticas, son cambiantes, que en un ámbito a un país como India le puede interesar llevarse bien con Rusia, pero otro acercarse a Estados Unidos porque tiene una competencia regional con China. En definitiva, cómo esas lógicas van cambiando en función de los intereses y cómo
cómo eso hace que precisamente el mundo sea contradictorio, pero que eso sea complementario también. Y a raíz de eso, pues eso, no veamos que, no entendamos o no leamos que un mundo más regionalizado es un mundo que funciona en bloques, porque realmente lo que vemos es que esas alianzas y ese pragmatismo es muy cambiante. Entonces, también son unas alianzas porosas y difíciles. Así que esto realmente es un escenario mucho más complejo que el de la Guerra Fría. A lo mejor aquí nace una nueva teoría que suplante, que el día de mañana salga en Foreign Affairs. Ahí. Pues mira, yo qué sé. La teoría albina de las relaciones Eso es, internacionales. eso es. A mí es que todo esto me recordaba The Good Place. ¿La habéis visto? Sí. Me la The Good Place, recomendaron. sí. The Good Place, la del infierno. Es y buenísima esa serie. Me la han recomendado 3 veces en una semana. Ya me siento mal por no haberla visto. Bueno, menos Mallorca y más ver series, que esto... Eso es verdad. Ahí llevas toda la razón. No, pero ahí se muestra un poco, básicamente, la sinopsis que, bueno, vas como a un... Cuando te mueres vas como al infierno o al cielo, pero al final un poco la moraleja es que el mundo ya es tan complejo que actuar bien es imposible, prácticamente imposible, porque las consecuencias de un acto que puede ser en principio bueno, al final tiene consecuencias malas en otro lado y que es, bueno, lógico ya ser imperfectos. Pero bueno, después de este momento de filosofía, lo que queda claro de este episodio es que la globalización es un proceso irreversible. O sea, el cambio, porque hay gente que añora todavía volver a la antigua globalización. No, eso no va a pasar. Por eso es importante, también le pasa mucho a las empresas, y es un poco lo que contamos en las charlas cuando abordamos este tema, es como, mira, no esperes que el pasado vuelva, sino empieza a trabajar ya para adaptarte a lo que viene, porque lo que tenemos hoy es un poco el plato de lentejas que nos va a poner el mundo para las próximas décadas. O sea, ya digo, no... Si quieres las comes y si no, las dejas. Lo que pasa es que aquí ya no hay opción de dejarlas, aquí te las comes. Como mucho le puede echar vinagrito o no, pero no tiene mucha más alternativa. Hablamos de que está evolucionando esta globalización hacia un mundo eso, más regionalizado, también más conflictivo, pero bueno, por intentar echarle un poco un capote a esos que dicen que si se puede volver al mundo maravilloso, esto se puede revertir, al menos aunque sea de manera parcial, puede cambiar también la tendencia, o sea, la deriva que vemos hoy puede ir hacia otro sitio todavía más diferente en el futuro. Pues mira, planteando esta pregunta, tenía la sensación de que porque este episodio tiene un punto de perspectiva, ¿no? Porque al final esta globalización cambiante estamos hablando de un mundo en construcción. Y me daba la sensación de que con esta pregunta era como avanzar ya a un futuro todavía más lejano e intentar hacer tremenda cábala para intentar entender qué va a pasar ahí, ¿no? Pero al final, obviamente, lo que tenemos que entender es que nosotros vayamos hacia un proceso más regionalizado es un proceso, largo, que no lo vamos a percibir, pero de forma parcial, solo en alguna de sus vertientes. Y muy lentamente. Y o sea, muy estos cambios lentamente, duran décadas. Y que luego también sí se puede revertir, porque nosotros podemos sacar la conclusión de que esa regionalización también es negativa en algunos aspectos y querer volver en algunos ámbitos a un mundo más globalizado, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vemos con el sistema de Naciones Unidas, pues siempre somos como muy pesimistas con esto de, claro, ahora los estados que son más pragmáticos, que sí que ven en el conflicto una forma de obtener sus intereses o de asegurarlos. Al final, la humanidad yo creo que se ha dado de bruces constantemente con la idea de que el conflicto no lleva a ningún lado, ¿no? Al final termina trayendo más pérdidas. Entonces, tarde o temprano se va a volver a tener que renegociar una paz global. Pero a veces eso es de forma muy traumática. Claro, la cosa es si nos podemos ahorrar ese trauma, y parece que igual no nos lo podemos ahorrar. Eso sería inédito en la historia de la humanidad. Sí. O sea, hacer un cambio de rumbo sin un hecho traumático de por medio, que básicamente es una guerra, eso no se ha dado jamás, que yo recuerde, no lo sé. Sí, en una que tuve que dar esta charla lo preguntaba y les preguntaba a los que asistieron a la charla, a los alumnos, si ellos creían que se podían cambiar las cosas sin pasar por una gran crisis, y la mayoría me dijeron que no, que realmente reaccionamos a grandes crisis, y en parte, por desgracia, yo estoy un poco de acuerdo con eso, ¿no? Creo que tenemos esa sensación de percepción de amenaza y solo actuamos y tomamos grandes medidas cuando tenemos la percepción de amenaza muy cerca. Pero al mismo tiempo, por ser un poco optimista, aunque pasemos por ese gran trauma, al final tenemos que construir reglas comunes y tenemos que construir sistemas que nos aseguren una convivencia pacífica. Entonces queda como pequeña esperanza de hacia dónde puede ir el mundo. Tarde o temprano tenemos que volver a un modelo Naciones Unidas.
Yo ahí sí que soy más agorero. Creo que las crisis son desgraciadamente necesarias o una condición casi sine qua non para que se produzca este tipo de cambios. No sé si será un conflicto bélico, pero ya hemos visto, por ejemplo, la pandemia del coronavirus, que puede ser detonantes, o una gran crisis económica que produzca... Antes eran guerras, ahora es un momento traumático, llámalo Claro. X. O sea, rellénalo como quieras. Pero yo sí creo que es reversible por dos razones. Primero, hace 30 años el pobre Fukuyama no imaginaba que íbamos a ir hacia un mundo competitivo y hacia un mundo donde la globalización, ese modelo liberal capitalista, iba a estar en crisis o en entredicho. Y en segundo lugar, porque hemos visto que la globalización sigue siendo indispensable en determinadas situaciones complejas, como por ejemplo en esa crisis del coronavirus, para dar una respuesta colectiva a esa problemática. Por tanto, creo que teniendo en cuenta que la globalización sigue siendo indispensable y que esas dinámicas que la hicieron fuerte siguen imperando en el orden internacional, siguen estando ahí y van a seguir siendo necesarias, yo creo que en un escenario de crisis futura podemos volver a revertir esta situación. Pues nada, ahí quedan esas reflexiones profundas, porque ha usado estas cosas en latín, que eso ya es de haber estudiado. Has visto, ¿eh? Eso es de haber estudiado. Soy de los que dice grosso modo y statu quo. Muy bien. Green flag, absoluta. Absolutamente. Muy bien, David, te ponemos un pin. Te ponemos un pin celebratorio. Fin de latín. Fin de latín. Fin de latín. Estudiar humanidades tenía que tener la ventaja. No, pero esto al final, este tema nos podrá dar para 1000 episodios en el futuro, porque habrá que ir viendo cómo cambia el mundo, la estructura del mundo, los cimientos del mundo, y luego cómo los distintos actores se van adaptando a ese cambio sistémico, por así decirlo, ¿no? Esto al final es básicamente la esencia de nuestro trabajo y la esencia de nuestro podcast, ver cómo va cambiando el mundo a medida que se transforma, que es básicamente lo que ha hecho en todos los milenios de historia que llevamos, que es lo bonito que tenemos el trabajo asegurado. Somos casi funcionarios de la historia. Esto es como las funerarias, esto no para. Pero bueno. Es así, sabes que vas a tener trabajo siempre, que siempre pasan cosas en el mundo, pues siempre muere gente, esto es igual. No es la comparación que yo hubiese utilizado, pero me parece muy adecuada. No se me ocurren mucho más trabajos donde sepas visual. Que permanentemente va a haber trabajo. Es muy visual, desde luego que es acertada por ese lado de que la idea queda clara. Muchísimas gracias, David, por contarnos todo esto. Nada, un placer. Y muchísimas gracias, Alba, también. Gracias a vosotros. A ver si para el siguiente no estás. A ver si para el pachucha. siguiente. Ya, yo creo que ya voy a estar perfecta, como una rosa. Bueno, hay que cuidarse en estos cambios de temperatura. Esto es muy de señora mayor, pero bueno. Pero como señor mayor de este podcast, pues hay que ejercer de padre. Como tal. Eso es. Y gracias también a ti que nos escuchas. Te recuerdo que en favor de la reconstrucción de este estudio, si no tenemos que recurrir a un We Are the World, We Are the Children, pues suscríbete con el código podcast y además te mandamos la bolsa. Porque así no tenemos que traer a Bob Dylan en el vídeo de... ¿No habéis visto a Bob Dylan? Sí, Bob Dylan cantando We Are the World con una cara de... sí, es verdad. Se la suda todo completamente. Mirando al infinito, que el tío no dio ni de la Cuando nota. Eduardo venga de vacaciones vendrá con el pegamento de pegar zapatos y con la cara de Bob Dylan esto. Desesperado. Pero oye, una bolsita en verano siempre viene bien. Eso es, y una nueva era de prosperidad iluminará este podcast de nuevo. Eso es, Make no es el fin del mundo, Great Again. Gracias a Eduardo, pero eso, recuerda que con el código podcast te suscribes y nos apoyas. Y gracias también si nos ves a través de YouTube, si has visto este avisado a través de YouTube, o si nos escuchas a través de Spotify, de iVoox, de Amazon o de Apple. No sé si hay menú preparado para próximos episodios, si se puede dar algún avance. Ahora mismo me está bailando el calendario en la cabeza, pero o nos vamos a las lejanas penínsulas de Corea en Asia, sí, o hablamos de temas estadounidenses. Bueno, una de las dos. Bien. Pues nada, eso será el probable menú de las próximas semanas. Y nada, nosotros estaremos aquí para contártelo en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.